Los faros cortaron la oscuridad del callejón como cuchillos de luz blanca, y mi primer instinto fue apretar más fuerte a los gemelos contra mi pecho. Estaban mojados, temblaban, y yo no tenía nada más que ofrecerles que mi cuerpo helado y mi miedo. La lluvia caía sin piedad, mezclándose con las lágrimas que ya no podía controlar. Llevábamos 3 días así, escondiéndonos, corriendo, durmiendo en rincones que olían a basura y desesperación. Pero cuando escuché el motor de ese carro, cuando vi el brillo de la pintura negra impoluta bajo la luz del poste, supe que todo había terminado. O empeorado, porque ese motor lo conocía. Lo había escuchado ronronear bajo mi ventana durante meses, cuando todavía creía que un hombre así podía amarme sin destruirme. La puerta se abrió con un sonido seco, preciso, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Él bajó primero, y aunque estaba de espaldas a la luz, reconocí cada línea de su silueta. La espalda recta, los hombros anchos, la forma en que movía la cabeza para evaluar el entorno como un depredador calculando su próxima jugada. Mateo, el jefe, el hombre más peligroso de la ciudad. Mi ex, el padre de mis hijos, aunque él nunca lo supo. Y al lado del conductor, en el asiento del copiloto, vi otra figura moverse. Una mujer con cabello perfecto y un vestido que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Su novia, la que había ocupado mi lugar en su cama, en su mesa, en su imperio de sangre y dinero. Vi cómo ella lo miraba, esperando que volviera al carro, y algo en su expresión me dijo que no estaba acostumbrada a esperar. Los gemelos se movieron contra mí, y uno de ellos, Santiago, soltó un gemido bajo. Le tapé la boca con la mano, suavemente, rogando en silencio que no llorara ahora, no aquí, no frente a él. Pero era tarde. Mateo ya había girado la cabeza hacia nosotros. Lo vi entrecerrar los ojos, dar un paso hacia adelante, y luego detenerse en seco cuando la luz del poste me iluminó el rostro. Nunca olvidaré la forma en que su expresión cambió. Sorpresa, incredulidad, y luego algo más oscuro, más peligroso. Reconocimiento. Yo quise desaparecer. Quise que el suelo me tragara junto con mis hijos, que la lluvia nos borrara de su vista, que este momento nunca hubiera existido. Pero estaba atrapada, paralizada, con 2 niños aferrados a mi ropa empapada y un hombre que podía ordenar mi muerte con un chasquido de dedos caminando directo hacia mí. Valentina. Su voz atravesó el ruido de la lluvia, baja y controlada, pero con un filo que me erizó la piel. No era una pregunta, era una acusación. Me puse de pie, tambaleándome, con Santiago en un brazo y Matías en el otro. Pesaban tanto que mis piernas temblaban, pero no lo soltaría. Nunca lo soltaría. No, no es lo que parece, dije, y mi voz sonó ridícula incluso para mí. Él se detuvo a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver sus ojos grises, fríos como metal bajo la luna. Me escaneó de arriba abajo, el cabello pegado a mi cara, la ropa barata y rota, los zapatos que ya no servían, y luego, finalmente, a los niños. Su mirada se clavó en ellos. Vi cómo su mandíbula se tensó, cómo sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. ¿Quiénes son?, preguntó, y en esas 2 palabras había una amenaza implícita. Si mentía, lo sabría. Si decía la verdad, me destruiría. Mis hijos, respondí, porque no había otra opción. Él dio otro paso adelante, y esta vez noté que su mirada se detuvo en el rostro de Santiago. El niño lo miraba fijamente, con esos ojos grises enormes que no pertenecían a nadie más en mi familia. Ojos como los de su padre. Mateo abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por la voz aguda de la mujer en el carro. «¿Mateo? ¿Qué pasa?» Ella había bajado la ventanilla, asomando la cabeza con una mezcla de curiosidad y molestia. Desde donde estaba, probablemente solo nos veía como sombras en la lluvia. Mateo no se giró. No apartó la vista de mí, ni de los gemelos. «Vuelve al carro, Sofía», dijo, sin levantar la voz. Pero había acero en su tono, y ella debió escucharlo, porque la ventanilla subió de inmediato. El silencio regresó, más pesado que antes. «¿Cuántos años tienen?», preguntó él, y supe que estaba haciendo cálculos. Fechas. Posibilidades. 2, mentí. En realidad tenían 3, pero si le daba la edad real, haría las matembras correctas y descubriría que habían sido concebidos durante los últimos meses que pasamos juntos, justo antes de que yo desapareciera sin explicación. Justo antes de que descubriera que estaba embarazada y decidiera que era mejor criar a 2 niños sola que exponerlos a su mundo. Él entrecerró los ojos. No me creía. «¿Por qué estás aquí, Valentina? ¿Por qué en un callejón, bajo la lluvia, con 2 niños que apenas pueden sostenerse en pie?»
Abrí la boca, pero no salió nada. ¿Qué podía decirle? Que estaba huyendo de un hombre que trabajaba para él. Un cobrador de deudas que me había prestado dinero cuando no tenía cómo alimentar a los gemelos. Que ese hombre me había encontrado, me había amenazado, y cuando no pude pagarle había intentado llevarse a uno de mis hijos como garantía. Que llevaba días escondiéndome, moviéndome de un lugar a otro, rogando a Dios que no me encontrara antes de poder salir de la ciudad. Es complicado, susurré finalmente. Él soltó una risa corta, sin humor. Complicado. Claro. Dio otro paso, y ahora estaba tan cerca que pude oler su colonia cara, mezclada con el olor a cuero de su chaqueta. ¿Sabes lo que es complicado, Valentina? Encontrarte aquí. Así, después de 3 años de silencio. Después de que desaparecieras sin decir una maldita palabra. Su voz subió levemente, y vi un destello de rabia en sus ojos. Te busqué. Durante meses. ¿Sabes cuántas veces ordené que rastrearan cada hospital, cada refugio, cada maldito rincón de esta ciudad? Y nada, como si te hubieras evaporado. Tenía que irme, dije, y mi voz se quebró. Tú no lo entiendes. No podía quedarme. ¿Por qué? Exigió. Y había algo desesperado en su tono ahora, algo que no había escuchado nunca. ¿Por qué huiste de mí? Porque sabía que si me quedaba, estos niños crecerían en tu mundo, rodeados de violencia y sangre y traiciones. Porque no quería que fueran como tú. Porque te amaba demasiado y eso me aterraba. Pero no dije nada de eso. En cambio, miré hacia abajo, donde Santiago había comenzado a llorar bajito, su pequeña mano aferrando mi camisa mojada. Mateo siguió mi mirada, y lo vi arrodillarse lentamente frente a nosotros. Desde esa posición, quedó a la altura de los niños. Santiago dejó de llorar por un segundo, observándolo con esos ojos enormes y curiosos. Matías se escondió más contra mi cuello. Hola, dijo Mateo, y su voz era diferente ahora. Más suave, casi humana. Santiago inclinó la cabeza, estudiándolo. Hola, respondió con su voz infantil, y mi corazón se rompió un poco más. Mateo extendió una mano, y para mi horror absoluto, Santiago la tomó. Sus deditos pequeños desaparecieron en la palma de Mateo, y vi cómo algo cambiaba en la expresión del hombre más peligroso de la ciudad. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Santiago, respondió mi hijo, con la confianza inocente de alguien que no sabía que estaba hablando con un monstruo. Y él es Matías. Mateo miró al otro niño, que seguía escondido contra mí, y luego me miró a mí. Había preguntas en sus ojos. Demasiadas preguntas. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que este momento no era suficientemente catastrófico, escuché pasos. Venían del fondo del callejón, rápidos y pesados. Mateo se puso de pie en un instante, girando hacia el sonido con una mano ya dentro de su chaqueta, donde sabía que guardaba su arma. Quédate detrás de mí, ordenó, y su voz había vuelto a ser la del jefe, la del depredador. Retrocedí instintivamente, apretando a los gemelos contra mí, y entonces lo vi. Ramón, el cobrador, el hombre del que estaba huyendo. Salió de las sombras con una sonrisa que me revolvió el estómago, sus ojos saltando entre Mateo y yo. Vaya, vaya, dijo, y su voz arrastraba las palabras como si estuviera saboreándolas. ¡Qué escena más interesante! Mateo no se movió, pero sentí la tensión en su cuerpo como una cuerda a punto de romperse. ¿Quién diablos eres tú? Ramón se rió, un sonido desagradable y húmedo. Soy el hombre que le prestó dinero a tu putita cuando no tenía ni para comer. Y ahora vengo a cobrar. La palabra cayó entre nosotros como una bomba, y vi cómo Mateo procesaba la información. Su mano salió de la chaqueta con el arma, apuntando directamente a Ramón. Te voy a dar 5 segundos para que desaparezcas, dijo Mateo, con una calma aterradora. O desapareces en pedazos. Ramón levantó las manos, pero seguía sonriendo. Tranquilo, jefe. No sabía que la perra era tuya. Aunque... Sus ojos se posaron en los gemelos, y vi cómo su sonrisa se ensanchó. Esos niños son demasiado grandes para ser tuyos, ¿no? A menos que ella te estuviera engañando hace 3 años. Sentí como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Mateo no respondió, pero vi como su dedo se movía levemente en el gatillo. Lárgate, repitió, y esta vez no había advertencia en su voz. Solo promesa. Ramón retrocedió lentamente, riéndose todavía. Está bien, pero esto no termina aquí. Bonita, me dijo, mirándome directamente. Todavía me debes. Y entonces se fue, desapareciendo en las sombras tan rápido como había llegado. El silencio que dejó fue ensordecedor. Mateo bajó el arma lentamente,
pero no la guardó. Se giró hacia mí, y en su rostro vi una mezcla de emociones que no pude descifrar. ¿Cuánto le debes?, preguntó finalmente. No es tu problema, respondí, aunque sabía que era una mentira. Todo lo que involucrara a Mateo era su problema, lo quisiera o no. Si ese hijo de puta trabaja para mí, entonces sí es mi problema, replicó. ¿Cuánto? 50.000, admití, y las palabras me quemaron la garganta. Era una fortuna para mí. Para él, probablemente era lo que gastaba en una cena. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió de nuevo, caminó hacia el carro. La puerta del copiloto se abrió, y Sofía salió, sus tacones resonando en el asfalto mojado. Era aún más hermosa de cerca, piel perfecta, maquillaje impecable, joyas que brillaban incluso bajo la lluvia. Me miró con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si fuera un animal extraño en un zoológico. ¿Quién es ella?, le preguntó a Mateo, aunque sus ojos seguían clavados en mí. Nadie, respondió Mateo, y esa palabra me atravesó como una bala. Vuelve al carro. Te llevo a casa. Pero... Sofía. Al carro. Ahora. Ella obedeció, pero no sin antes lanzarme una mirada que prometía que esto no había terminado. Mateo esperó hasta que la puerta se cerró, y luego se acercó a mí nuevamente. Sube, dijo, señalando el asiento trasero. ¿Qué? Que subas al maldito carro, Valentina. No voy a dejarte aquí para que ese bastardo vuelva. No puedo ir contigo, protesté, aunque cada fibra de mi ser quería aceptar. Quería estar caliente. Quería que mis hijos estuvieran seguros. Quería. No te estoy dando opciones, interrumpió. O subes ahora, o te cargo y te meto yo mismo. Tú decides. Lo miré a los ojos y supe que hablaba en serio. Con las pocas fuerzas que me quedaban, caminé hacia el carro y abrí la puerta trasera. Los gemelos y yo nos deslizamos dentro, y el calor del interior me golpeó como una ola. Era como entrar en otro mundo. Los asientos eran de cuero suave, había una pantalla en el respaldo del asiento delantero, y todo olía a lujo y poder. Mateo subió al asiento del conductor, y el motor rugió de nuevo. Sofía no dijo nada, pero pude ver su reflejo en el espejo retrovisor, observándome con esa misma expresión indescifrable. Comenzamos a movernos, saliendo del callejón y entrando en las calles brillantes de la ciudad. Los gemelos se habían quedado dormidos casi de inmediato, acurrucados contra mí, y yo me permití cerrar los ojos por un segundo. Solo un segundo. Cuando los abrí de nuevo, estábamos en una parte de la ciudad que no reconocía. Edificios altos, calles limpias, seguridad en cada esquina. ¿Dónde vamos?, pregunté, y mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio del carro. A mi casa, respondió Mateo, sin mirarme. ¿Qué? No, yo no. Dijiste que era complicado, interrumpió. Pues ahora yo voy a simplificarlo. Te quedas conmigo hasta que arregle este desastre. Mateo, no puedes. Puedo y voy a hacerlo. Su tono no admitía discusión. Sofía finalmente habló, su voz fría y cortante. Me estás llevando a casa con tu ex y sus hijos. Te estoy llevando a casa primero, corrigió Mateo. Luego me ocupo de esto. No me parece bien. No te estoy pidiendo permiso. El resto del viaje fue en silencio. Cuando llegamos a un edificio impresionante con portero y todo, Mateo se detuvo. Sofía bajó sin decir una palabra más, aunque antes de cerrar la puerta me lanzó una mirada que decía claramente, esto no se queda así. Cuando se fue, Mateo arrancó de nuevo, y esta vez nos dirigimos a otra zona, más exclusiva todavía. Su verdadera casa, supuse. Un penthouse que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaría en 10 vidas. Subimos en un ascensor privado, y cuando las puertas se abrieron, me encontré en un espacio que parecía sacado de una revista. Pisos de mármol, ventanales enormes con vista a la ciudad, muebles que gritaban dinero y poder. Los gemelos se despertaron y miraron alrededor, con ojos enormes. El baño está por ahí, dijo Mateo, señalando un pasillo. Hay toallas limpias. Ropa en el armario del cuarto de huéspedes. Úsala. No esperó respuesta. Simplemente se alejó hacia lo que parecía ser su oficina, dejándome sola en medio de toda esa opulencia. Llevé a los niños al baño y los bañé con agua caliente, quitándoles días de mugre y miedo. Encontré ropa limpia en el cuarto de huéspedes, camisetas enormes que probablemente eran de él, y las usé como pijamas improvisadas para los gemelos. Cuando finalmente salí, encontré a Mateo en la sala, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana. Gracias, dije en voz baja. Él no se giró. No me lo agradezcas todavía. Hubo un silencio largo, y luego, son míos.
La pregunta flotó en el aire como un cuchillo. Podía mentir. Debería mentir. Pero estaba tan cansada de correr, tan cansada de esconderme. Sí, susurré, y fue como si toda la tensión de 3 años se rompiera de golpe. Él dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y finalmente se giró para mirarme. ¿Y planeabas decírmelo alguna vez? No. La honestidad pareció sorprenderlo más que la respuesta. ¿Por qué? Porque tu mundo los habría matado, dije, y sentí las lágrimas volver. Porque cada día contigo era una cuenta regresiva hacia la violencia. Porque sabía que si me quedaba, terminaría viéndolos morir o convertirse en ti. Algo se rompió en su expresión. No soy un monstruo, Valentina. Si lo eres, respondí. Y yo te amaba de todas formas. Pero no podía permitir que mis hijos pagaran por eso. Él dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que pude ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Tuve derecho a saber. ¿Derecho? Me reí. Un sonido amargo y roto. ¿Qué derechos tienes tú, Mateo? Matas gente. Destruyes vidas. Construiste un imperio sobre sangre. ¿Y hablas de derechos? Son mis hijos. Son mis hijos, lo corregí. Los cargué. Los parí. Los alimenté. Los protegí. Durante 3 años, estuve sola, haciendo todo lo posible para mantenerlos alejados de ti. Pues fallaste, replicó, y su voz era como hielo. Porque ahora están aquí. Y ahora lo sé. Y no hay forma de que te deje volver a desaparecer con ellos. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y su expresión se endureció. Quédate aquí, ordenó, y desapareció en su oficina. Escuché su voz elevarse, hablando rápido en español, lanzando órdenes. Cuando salió 5 minutos después, había una urgencia en sus movimientos. Tenemos un problema, dijo. ¿Qué clase de problema? El tipo del callejón. Ramón. Acaba de llamar a uno de mis socios diciendo que tiene información comprometedora sobre mí. Que me vio con una mujer y 2 niños que podrían ser míos. Mi sangre se heló. No. Al parecer, tomó fotos. Y ahora está pidiendo dinero a cambio de su silencio. Esto era peor de lo que imaginaba. Si esas fotos llegaban a las personas equivocadas, si los enemigos de Mateo descubrían que tenía hijos. Tengo que sacarlos de la ciudad, dije de inmediato. Tengo que... No vas a ninguna parte, interrumpió Mateo. Esto se arregla esta noche. ¿Cómo? A mi manera. Y en sus ojos vi algo que me aterró, determinación absoluta. Determinación de hacer lo que fuera necesario para proteger lo que ahora consideraba suyo. No quiero que los niños vean. Comencé, pero él me interrumpió. No van a ver nada. Se quedan aquí. Contigo. Bajo protección. Como si lo hubiera invocado, la puerta del penthouse se abrió y entraron 2 hombres enormes, vestidos de negro, con auriculares y armas visibles. Guardias. Ellos se quedan contigo, explicó Mateo. No abras la puerta a nadie. No te acerques a las ventanas. No salgas por ningún motivo. ¿Y tú? Voy a terminar esto. Se acercó a mí, y por un segundo pensé que iba a tocarme, pero en cambio sacó algo de su bolsillo. Era una foto vieja, desgastada, doblada por las esquinas. Me la entregó. Era de nosotros 2. De hace 3 años. Estábamos en algún restaurante caro. Yo sonreía a la cámara mientras él me miraba a mí con una expresión que casi parecía felicidad. La guardé todo este tiempo, dijo en voz baja. Cada vez que pensaba en olvidarte, la sacaba y me recordaba porque no podía. Mi garganta se cerró. Mateo. Cuida de ellos, interrumpió, y luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo, y me quedé sola con los guardias silenciosos y mis pensamientos en espiral. Pasaron horas. Los gemelos durmieron, ajenos al caos que se desarrollaba afuera. Yo me senté en el sofá, mirando la ciudad iluminada a través de los ventanales, preguntándome qué estaba haciendo Mateo. Si estaría bien. Si volvería. ¿Y qué significaría para nosotros si lo hacía? Cerca de las 3 de la mañana, escuché el ascensor. Los guardias se pusieron tensos, manos en sus armas, pero se relajaron cuando vieron quién salía. Mateo. Estaba diferente. Había sangre en sus nudillos, su camisa estaba manchada, y había una oscuridad en sus ojos que no había visto antes. ¿Está resuelto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él asintió. Ramón no va a ser un problema nunca más. Tampoco nadie más que sepa algo sobre ustedes. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Se acercó a mí, y esta vez sí me tocó, tomando mi rostro entre sus manos manchadas de sangre.
Nadie va a tocarlos. Nunca. ¿Me oyes? Debería haberme asustado. Debería haber tomado los niños y huido en ese mismo instante. Pero en cambio, me encontré asintiendo, porque por primera vez en 3 años, me sentía segura. Ahora viene la parte difícil, dijo él, soltándome. ¿Qué parte? La parte donde decidimos qué hacemos con esto. Conmigo, contigo, con ellos. No hay esto, protesté débilmente. Hay 2 niños que necesitan estabilidad, no un padre que vive en guerra constante. Entonces cambio, dijo, y sonaba tan seguro que casi le creí. Así de fácil. No, nada de esto es fácil. Pero si la alternativa es perderte otra vez, perderlos a ellos, entonces voy a encontrar la forma. Abrí la boca para responder, pero en ese momento, Santiago salió del cuarto de huéspedes, frotándose los ojos con sueño. Mami, tengo sed, murmuró. Mateo se quedó paralizado, mirando a su hijo, nuestro hijo, parado ahí en una camiseta 3 veces más grande que él. Santiago lo miró también, ladeando la cabeza. ¿Tú eres el señor del carro?, preguntó con su vocecita. Mateo tragó saliva, y vi cómo algo se derretía en su expresión. Sí, respondió. ¿Vas a quedarte? La pregunta era inocente, pero el peso que tenía era inmenso. Mateo me miró, y yo lo miré a él, y en ese momento entendí que esto no era solo mi decisión. No más. Voy a quedarme, respondió finalmente, sin dejar de mirarme. Si tu mamá me deja. Santiago sonrió, como si esa fuera la respuesta más natural del mundo, y caminó hacia Mateo con los brazos extendidos. Tengo sed, repitió. Mateo lo levantó con una torpeza que habría sido cómica en cualquier otra situación, sosteniéndolo como si fuera de cristal, y lo llevó a la cocina. Lo vi darle agua, escuchar sus balbuceos medio dormidos sobre un sueño con dinosaurios, y responder con monólogos cortos que Santiago probablemente no entendía pero que lo hacían sentir escuchado. Cuando finalmente lo devolvió al cuarto y lo arropó, salió con una expresión que no le había visto nunca. Vulnerabilidad. Miedo. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser eso. Un padre. Una persona normal. Nadie sabe al principio, respondí. Se aprende. ¿Me vas a enseñar? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué hay de Sofía?, pregunté, porque necesitaba saber. Él suspiró. Sofía es complicado. Ella sabe que soy. Acepta mi mundo porque le da poder. Pero no es amor. Nunca fue amor. ¿Y yo? Tú fuiste la única cosa real que tuve en mi vida, dijo, y su voz se quebró levemente. Y cuando te fuiste, algo en mí murió. Pensé que podía reemplazarte, olvidarte, pero... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Pero no pude. Las lágrimas volvieron, quemando mis ojos. Me destruiste, Mateo. Cada día contigo fue una mezcla de éxtasis y terror. No podías seguir así. Lo sé. Y lo siento. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Siento haberte puesto en esa posición. Siento no haberte dado razones para quedarte. Siento todo. Las disculpas no cambian quién eres. No, pero las acciones sí. Y voy a demostrarte que puedo ser mejor. Por ellos. Por ti. Quise creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero 3 años de experiencia me habían enseñado que los hombres como Mateo no cambian. No realmente. Necesito tiempo, dije finalmente. Para procesar esto. Para decidir si puedo confiar en ti con ellos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Él asintió lentamente, soltando mis manos y poniéndose de pie. Está bien. Pero mientras tanto, se quedan aquí. ¿Dónde están seguros? No puedo vivir en una jaula dorada, Mateo. No es una jaula. Es protección. Hay gente ahí afuera que me odia lo suficiente como para usar cualquier debilidad contra mí. Y ahora ellos son mi mayor debilidad. Tenía razón, y lo odiaba por eso. Odiaba que mi decisión de esconderme hubiera terminado exponiendo a mis hijos de todas formas. Odiaba que el único lugar seguro para ellos fuera al lado del hombre del que había huido. 1 semana, negocié. Me das 1 semana para pensar, y luego tomamos decisiones. 1 semana, aceptó. Y en sus ojos vi que ya estaba planeando cómo usar ese tiempo para convencerme. Los días siguientes fueron surrealistas. Mateo contrató niñeras, compró juguetes, llenó el penthouse de todo lo que 2 niños de 3 años pudieran necesitar. Los gemelos lo adoraban, especialmente Santiago, que seguía a Mateo por todas partes como un cachorro. Matías era más cauteloso, pero incluso le empezaba a ablandarse cuando Mateo le leía cuentos con voces ridículas. Yo observaba desde la distancia,
dividida entre el alivio de verlos felices y el terror de lo que esto significaba. Sofía apareció una vez, entrando al penthouse con llave propia y una expresión que podría congelar el infierno. «Necesitamos hablar», me dijo, ignorando completamente a Mateo. Él intentó intervenir, pero ella lo detuvo con una mirada. A solas. Terminamos en la terraza, con la ciudad extendiéndose debajo de nosotras como un mapa de luces. «Tú no lo amas», comenzó sin rodeos. «Si lo amaras, nunca lo habrías dejado». «El amor no es suficiente cuando hay violencia de por medio», respondí. Ella se rió, un sonido frío y calculado. «¿Violencia?» «Claro, como si tú no supieras en qué te metías desde el principio. No sabía que terminaría embarazada. Pero lo estás usando ahora, ¿no? Usando a esos niños para recuperarlo». «Yo no quiero recuperarlo», dije, y era verdad. «Solo quiero que mis hijos estén seguros». «Mentirosa». Se acercó más, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. «Viniste a ese callejón a propósito. Lo planeaste. Sabías que él pasaría por ahí». «¿Qué?» «No, yo». «Te investigué», interrumpió. «Encontré registros. Ese callejón está a 2 cuadras de uno de sus clubes. El mismo club que él visita cada viernes después de cenar. No fue coincidencia, Valentina. Fue una emboscada». Mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando lo que decía. ¿Era cierto? ¿Había estado tan desesperada que subconscientemente me había colocado en su camino? «No planeé nada», insistí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. «Entonces eres una estúpida con suerte», replicó. «Pero te advierto, Mateo es mío. Ha sido mío durante 3 años. Y no voy a dejarlo ir porque apareciste con 2 bastardos». «No llames así a mis hijos», dije, y mi voz cortó el aire como un látigo. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. «Puedes odiarme todo lo que quieras. Puedes competir por Mateo, manipularlo, hacer lo que sea necesario para mantener tu lugar en su vida. Pero si vuelves a referirte a mis hijos de esa forma, te juro por Dios que...» «¿Qué?» desafió. «¿Qué vas a hacer? Eres nadie. Una refugiada en su casa, viviendo de su caridad». Tenía razón. Técnicamente, yo no era nada para Mateo. No legalmente, no oficialmente. Pero era la madre de sus hijos, y eso me daba un poder que ella nunca tendría. «Pregúntale», dije calmadamente. «Pregúntale a Mateo a quién elegiría si tuviera que decidir entre nosotras». Su rostro se contrajo con furia, y por un segundo pensé que iba a golpearme. Pero en cambio, se dio vuelta y salió del penthouse con pasos furiosos, dejándome solo en la terraza con el viento frío y mis pensamientos tumultuosos. Mateo apareció minutos después. «¿Qué te dijo?» «Nada importante», mentí. Él me estudió con esos ojos grises que veían demasiado. «Te amenazó». «No era una pregunta. Puede manejarla. No deberías tener que hacerlo». Se acercó, apoyándose en la barandilla a mi lado. «Voy a terminar las cosas con ella. Oficialmente». «No tienes que». «Si tengo», interrumpió. «¿Por qué esto?» Hizo un gesto entre nosotros. «Lo que sea que esto eso pueda ser, no funciona si estoy dividido». «¿Y si lo nuestro no funciona?», pregunté. «¿Qué pasa entonces?» «Entonces por lo menos lo intentamos». «Por ellos». Miré hacia adentro, donde los gemelos dormían en su nueva habitación, rodeados de juguetes y seguridad. «Tengo miedo», admití en voz baja. «Miedo de que esto termine como antes. Miedo de que los expongas a tu mundo y no pueda protegerlos. Miedo de que me ames hasta destruirme otra vez». «También tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente. De fallar como padre. De perderte de nuevo». Nos quedamos en silencio, 2 personas rotas intentando armar algo nuevo de los pedazos. «La semana casi termina», dijo finalmente. «Necesito tu respuesta, Valentina. ¿Te quedas o te vas?» Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Quedarme significaba aceptar su mundo, con todos sus peligros. Irme significaba volver a correr, a escondernos, a vivir en miedo constante. «Me quedo», susurré finalmente. «Pero con condiciones. Las que sean. Los niños no pueden estar cerca de tu trabajo. Nunca. Si hay reuniones, negocios, lo que sea, ellos no están». «Hecho. Y quiero un plan de salida. Si las cosas se ponen peligrosas, necesito poder sacarlos de aquí inmediatamente. Te daré dinero, documentos, todo lo que necesites. Pero no va a ser necesario». «¿Cómo lo sabes?» «Porque voy a asegurarme de que nunca llegue a eso». Abrí los ojos y lo miré. «¿Cómo?» «Voy a salirme del negocio», dijo, y el mundo pareció detenerse. «¿Qué?»
Escuchaste bien. Voy a salirme. Gradualmente, para no causar una guerra, pero lo haré. Por ellos. Por ti. Mateo, eso es imposible. Tu mundo no te deja salir así nomás. Encontraré la forma. Y en sus ojos vi que lo decía en serio. Loco, suicida, pero en serio. Te van a matar, dije. Probablemente. Pero prefiero morir intentando ser mejor que vivir siendo el monstruo que tú ves. Algo se rompió dentro de mí con esas palabras. Toda la armadura que había construido durante 3 años se agrietó, y las lágrimas finalmente cayeron. Él me abrazó, y me permití colapsar contra él, llorando por todo lo que había perdido, todo lo que había ganado, todo lo que todavía podíamos perder. No llores, murmuró contra mi cabello. Ya pasó lo peor. Pero estaba equivocado. Lo peor aún no había llegado. Llegó 3 días después, cuando desperté en medio de la noche por el sonido de vidrios rompiéndose. Los guardias gritaban, había disparos, y alguien estaba entrando al penthouse. Corrí al cuarto de los niños, encontrándolos despiertos y aterrorizados. Los tomé en brazos y corrí hacia el cuarto de pánico que Mateo me había mostrado el primer día, pero antes de llegar, la puerta de entrada explotó. Hombres armados entraron como una marea negra. Reconocí a algunos, rivales de Mateo, enemigos que habían estado esperando una oportunidad. Y ahora la tenían. Me encontraron en el pasillo. Uno de ellos sonrió, apuntándome con su arma. La puta y los bastardos, dijo. El jefe va a pagar bien por ustedes. Antes de que pudiera dispararme, otro disparo resonó, y el hombre cayó. Mateo apareció desde la oficina, su arma todavía humeante, con una expresión de furia absoluta. Toquen a mi familia y les arranco el corazón. Rugió, y luego fue caos puro. Disparos, gritos, cuerpos cayendo. Yo protegía a los gemelos con mi cuerpo, cubriéndoles los oídos mientras el mundo se deshacía alrededor de nosotros. Cuando finalmente terminó, el penthouse estaba destrozado y había sangre por todas partes. Mateo estaba de pie en medio de todo, respirando pesadamente, con heridas que sangraban pero que parecía ignorar. Tenemos que irnos, dijo, acercándose a nosotros. Ahora. ¿A dónde? Lejos. Muy lejos. Y así comenzó nuestra huida. Pasamos semanas moviéndonos de un lugar a otro, escondiéndonos, siempre un paso adelante de quienes nos perseguían. Mateo usó todos sus contactos, todo su dinero, para mantenernos seguros. Los gemelos no. Entendían por qué estábamos corriendo, pero se adaptaron con la resiliencia de los niños. Eventualmente llegamos a un pueblo pequeño en la costa, tan remoto que ni siquiera tenía nombre en los mapas. Mateo compró una casa modesta, con vista al mar, y por primera vez en su vida, intentó ser normal. Intentó ser padre. Los primeros meses fueron difíciles. Él no sabía cómo cambiar pañales, cómo cocinar, cómo hacer nada que no involucrara violencia o poder. Pero aprendió. Lentamente, dolorosamente, aprendió. Y yo aprendí a confiar de nuevo. A creer que tal vez, solo tal vez, podíamos tener algo parecido a una vida normal. Pero el pasado nunca se queda enterrado por mucho tiempo. Un año después, cuando pensábamos que finalmente estábamos seguros, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en tinta negra. Dentro había una foto. De nosotros. De los 4, en la playa, tomada desde la distancia. Y detrás, una sola frase. Lindos niños. Sería una lástima que algo les pasara. Mateo vio mi expresión cuando leí la carta, y supo. Tenemos que volver, dijo. No podemos seguir corriendo. ¿Volver a dónde? ¿A tu mundo? ¿A la violencia? A terminar esto. De una vez por todas. Y así lo hicimos. Volvimos a la ciudad, pero esta vez con un plan. Mateo usó todo lo que sabía, todos sus contactos, para identificar quién nos estaba cazando. Resultó ser alguien cercano. Alguien en quien había confiado. Sofía. Ella nunca había aceptado perderlo, y había pasado el último año construyendo alianzas, reuniendo enemigos, planeando su venganza. El enfrentamiento final fue en el mismo club donde todo había comenzado. Mateo la confrontó, y ella admitió todo sin remordimiento. Deberías haberme elegido, dijo con veneno en la voz. Yo habría construido un imperio contigo. Pero elegiste a esa perra y sus bastardos. Elegí una familia, respondió Mateo. Elegí algo real. Y vas a perderlo todo por eso, prometió ella. Intentó dispararle, pero no tuvo la oportunidad. Uno de los guardias leales a Mateo la detuvo, y terminó arrestada, expuesta, destruida. Con ella cayó la red que había construido,
y finalmente, después de tanto tiempo, estábamos libres. Volvimos al pueblo costero, pero esta vez sin miedo. Mateo renunció oficialmente a su título, transfiriendo su imperio a alguien de confianza, y se dedicó completamente a nosotros. Los gemelos crecieron en esa casa junto al mar, felices y ajenos al mundo oscuro que casi los consumió. Y yo aprendí que el amor, el verdadero amor, no es solo pasión y fuego. Es elección. Es sacrificio. Es levantarse cada día y decidir que vale la pena luchar. Mateo y yo nunca nos casamos oficialmente, pero no importaba. Éramos familia en todas las formas que importaban. Y cada noche, cuando los niños dormían y nos sentábamos en el porche mirando el océano, él tomaba mi mano y susurraba, «Gracias por darme una razón para ser mejor». Y yo respondía, «Gracias por ser mejor». Porque al final, eso era todo lo que necesitábamos. Una razón, una oportunidad, y el coraje de tomar ambas. La vida nunca fue perfecta. Hubo cicatrices, recuerdos, momentos donde el pasado intentaba regresar. Pero los enfrentamos juntos, y eso hizo toda la diferencia. Y cuando Santiago y Matías preguntaban sobre cómo nos conocimos, les contábamos una versión editada, que nos encontramos en un callejón bajo la lluvia, que fue casualidad y destino al mismo tiempo, que a veces las cosas más rotas pueden arreglarse si encuentran las piezas correctas. Nunca supieron la verdad completa. No necesitaban saberla. Solo necesitaban saber que eran amados, protegidos, y que sin importar lo que el mundo les lanzara, siempre tendrían un hogar. Y esa, al final, fue la victoria más grande. No la riqueza, no el poder, no la venganza. Sino esto, una familia imperfecta, construida sobre escombros y sangre, pero real. Completamente real. El callejón donde todo comenzó todavía existe, en algún lugar de esa ciudad que dejamos atrás. A veces pienso en esa noche, en cómo el destino nos puso frente a frente cuando más lo necesitábamos, aunque no lo supiéramos. Y me pregunto qué habría pasado si Mateo hubiera seguido de largo. Si no se hubiera detenido. Si no hubiera visto. Pero lo hizo. Y esa decisión, ese momento donde eligió detenerse en lugar de pasar, cambió todo. Porque a veces la redención no llega en forma de segunda oportunidad. Llega en forma de faros cortando la oscuridad, de una voz que reconoces en medio del caos, de dos niños que miran a un extraño y ven algo familiar. Llega cuando menos la esperas, en el lugar más oscuro, cuando has perdido toda esperanza. Y cuando llega, puedes ignorarla o abrazarla. Mateo la abrazó. Yo la abracé. Y juntos construimos algo que ninguno de los dos pensó que merecía. Una vida. Una familia. Un final feliz que nunca debió ser posible. Pero que, contra todo pronóstico, lo fue. Pasaron 5 años más antes de que el verdadero peso de aquella noche en el callejón volviera a golpearnos. Los gemelos tenían 8 años, iban a la escuela del pueblo, jugaban fútbol en la playa, y sus mayores preocupaciones eran terminar la tarea y convencer a Mateo de que les comprara helado después de cenar. Yo había abierto una pequeña librería en el centro del pueblo, un sueño que nunca pensé que podría cumplir. Mateo trabajaba conmigo, ordenando libros, atendiendo clientes, sonriendo de una forma que la gente de su pasado nunca habría reconocido. Éramos, en apariencia, una familia normal. Pero la normalidad es frágil cuando está construida sobre cimientos de secretos. Y los secretos, sin importar cuán profundo los entierres, siempre encuentran la forma de resurgir. Fue un martes cuando todo comenzó a desmoronarse de nuevo. Santiago llegó de la escuela con una carta del director, solicitando una reunión urgente con nosotros. Mi primer pensamiento fue que había peleado con algún compañero o que sus calificaciones habían bajado. Nunca imaginé lo que realmente nos esperaba. En la oficina del director, encontramos no solo al director mismo, sino a una mujer que no reconocí de inmediato. Era elegante, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una expresión seria. Señores, comenzó el director, claramente incómodo, esta es la doctora Méndez. Es trabajadora social del gobierno. Mi estómago se contrajo. Mateo, sentado a mi lado, se puso tenso de inmediato, su mano encontrando la mía bajo la mesa. Trabajadora social, repetí, intentando mantener la voz calmada. ¿Por qué? La doctora Méndez sacó una carpeta y la abrió sobre el escritorio. Hemos recibido cierta información sobre la familia de Santiago y Matías. Información que requiere investigación. ¿Qué clase de información?, preguntó Mateo, y su voz tenía ese filo que no había escuchado en años. La mujer lo miró directamente, sin intimidarse. Información sobre su pasado, señor. Sobre actividades criminales,
vínculos con organizaciones peligrosas y la seguridad de los menores bajo su cuidado. El mundo se inclinó bajo mis pies. Alguien había hablado. Alguien nos había encontrado. Eso es ridículo, dije, intentando sonar indignada en lugar de aterrada. Somos una familia normal. Tenemos un negocio, pagamos impuestos, los niños están felices y saludables. Lo sé, interrumpió la doctora Méndez, y su tono se suavizó levemente. He visto su situación actual, pero mi trabajo es asegurarme de que los niños estén seguros, y si hay algo en su pasado que pueda ponerlos en riesgo. No hay nada, mintió Mateo. Quien quiera que les haya dicho eso está equivocado o mintiendo. Ella lo estudió por un largo momento. Entonces no tendrán problema con una investigación completa. Verificaremos sus antecedentes, sus finanzas, hablaremos con los niños. No, dije de inmediato, demasiado rápido. No van a interrogar a mis hijos como si fuéramos criminales. Señora, si no cooperan, me veré obligada a tomar medidas más severas, incluyendo, potencialmente, la remoción temporal de los menores mientras se completa la investigación. Las palabras cayeron como bombas. Remoción. Separarnos de nuestros hijos. Esto es una pesadilla, murmuré. Mateo se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. ¿Quién los envió? ¿Quién les dio esta información? La doctora Méndez no se inmutó. Eso es confidencial. Por supuesto que lo es, respondió él con amargura. Muy conveniente. Salimos de esa oficina en un estado de shock silencioso. En el carro, ninguno de los dos habló hasta que estuvimos lejos de la escuela. Fue ella, dije finalmente. Sofía. Tiene que haber sido ella. Sofía está en prisión, respondió Mateo, pero su voz sonaba dudosa. Todavía tiene contactos. Dinero. Poder. Golpeé el tablero con frustración. Pensé que esto había terminado. Pensé que estábamos seguros. Yo también. Llegamos a casa y encontramos a los gemelos jugando en el jardín con la vecina que los cuidaba. Se veían tan felices, tan ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté en voz baja. Mateo miró a nuestros hijos y vi cómo su mandíbula se tensaba. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? Voy a averiguar quién está detrás de esto y voy a detenerlos. Mateo, no puedes volver a ese mundo. Si lo haces. Si no lo hago, nos quitan a los niños, interrumpió. ¿Prefieres eso? No tenía respuesta. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Mateo hizo llamadas. Muchas llamadas. Contactó a personas que pensé que habíamos dejado atrás para siempre. Abogados, investigadores privados y, eventualmente, gente de su vida anterior. Yo escuchaba desde la puerta de la oficina, sintiendo como todo lo que habíamos construido se deslizaba entre mis dedos como arena. 3 días después, tuvo respuestas. No fue Sofía. Fue peor. Fue Ramón, el cobrador del callejón. El hombre que Mateo había resuelto aquella noche hace años. Excepto que no lo había resuelto. No completamente. Ramón había sobrevivido, apenas, y había pasado años en el hospital, en rehabilitación, planeando su venganza. Y su venganza no era matarnos. Era algo mucho más cruel, destruir nuestra familia desde adentro. Había sido él quien contactó a los servicios sociales, quien filtró información sobre el pasado de Mateo, quien había enviado pruebas anónimas de sus actividades criminales. Y no iba a detenerse hasta vernos sufrir como él había sufrido. Tengo que terminar esto, dijo Mateo cuando me contó todo. De verdad esta vez. ¿Cómo? ¿No quieres saber? Sí quiero. Nos miramos a los ojos, y en ese momento entendí que habíamos llegado a una encrucijada. Podíamos seguir huyendo, seguir escondiéndonos, viviendo con miedo constante de que el pasado nos alcanzara. O podíamos enfrentarlo, de una vez por todas, sin importar el costo. Hazlo, dije finalmente. Pero no lo hagas solo. Valentina. Dijiste que éramos un equipo, que íbamos a enfrentar todo juntos. Pues esto es parte de todo. Él vaciló, claramente dividido entre protegerme y aceptar mi ayuda. Es peligroso. Todo lo que hemos hecho ha sido peligroso. Y siempre hemos salido adelante. Finalmente asintió. Está bien. Pero los niños se quedan con alguien de confianza. Lejos de aquí. Esa noche, llevamos a Santiago y Matías a casa de mi hermana, que vivía en otro estado. Les dijimos que eran unas vacaciones especiales, que mamá y papá tenían que resolver unos asuntos del negocio. Santiago nos creyó. Matías, siempre el más perceptivo, me miró con esos ojos grises que eran idénticos a los de su padre y preguntó, ¿van a volver? Siempre, prometí, abrazándolo fuerte.
Siempre volvemos a ustedes. No sé si me creyó, pero asintió y dejó que lo abrazara un poco más antes de soltarlo. El viaje de regreso fue silencioso. Mateo conducía con esa concentración letal que recordaba de antes, cuando cada movimiento era calculado, cada decisión una cuestión de vida o muerte. Habíamos rastreado a Ramón hasta un apartamento en las afueras de la ciudad donde todo había comenzado. Un círculo completo, pensé amargamente. Todo volvía a ese lugar, a esas calles que habían sido testigos de nuestro primer encuentro y de tanto dolor después. Llegamos de noche. El edificio era viejo, descuidado, exactamente el tipo de lugar donde alguien como Ramón se escondería. Mateo había traído un arma, aunque yo sabía que prefería no usarla. Ya no era ese hombre. O al menos, intentaba no serlo. Subimos las escaleras en silencio. En el tercer piso, frente a la puerta 3B, nos detuvimos. Mateo me miró una última vez, dándome la oportunidad de cambiar de opinión. No la tomé. Golpeó la puerta. Hubo un silencio, luego pasos arrastrándose. La puerta se abrió, y ahí estaba Ramón. Se veía diferente de como lo recordaba. Más delgado, con cicatrices que recorrían un lado de su rostro, cojeando visiblemente. Pero sus ojos tenían la misma malicia, el mismo odio. Sabía que vendrías, dijo, sonriendo con esa boca torcida. Entren. No era una invitación. Era una orden. Y detrás de él, vi por qué. Había otras 3 personas en el apartamento. Hombres armados, esperando. Nos habíamos metido directo en una trampa. Mateo maldijo en voz baja, su mano moviéndose hacia su arma, pero Ramón chasqueó los dedos y los hombres apuntaron. No lo haría, advirtió Ramón. A menos que quieras que tu putita termine con un agujero en la cabeza. Mateo se quedó inmóvil, evaluando las opciones. Yo sabía que las estaba calculando todas. ¿Cuántos podría derribar antes de que dispararan? Si podría protegerme. ¿Cuáles eran nuestras posibilidades de sobrevivir? No eran buenas. ¿Qué quieres?, preguntó Mateo finalmente, con voz controlada. Ramón se rió, un sonido húmedo y desagradable. ¿Qué quiero? Quiero que sufras como yo sufrí. Quiero que pierdas todo lo que amas, como yo perdí todo. No perdiste nada que no merecieras perder, replicó Mateo. Amenazaste a mi familia. ¿Tu familia?, escupió Ramón. Esos bastardos que ni siquiera sabías que existían hasta que los encontraste por accidente. Y por ellos destruiste mi vida. Por ellos haría cualquier cosa. Eso vamos a ver. Ramón hizo un gesto y uno de los hombres trajo una laptop. La abrió frente a nosotros, y en la pantalla había una transmisión en vivo. De la casa de mi hermana. De Santiago y Matías jugando en el jardín, completamente ajenos al hecho de que había un rifle apuntándoles desde la distancia. Mi corazón se detuvo. No, susurré. Tú decides, dijo Ramón, mirando a Mateo. O te entregas a la policía, confiesas todos tus crímenes, pasas el resto de tu vida en prisión. O tus hijos mueren ahora mismo, mientras los miras. Mateo estaba pálido, sus puños cerrados tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Eres un maldito cobarde, dijo con voz temblorosa de rabia. Usar niños para vengarte. Aprendí del mejor, replicó Ramón. Tú usaste el miedo, el dolor, el poder sobre otros durante años. Ahora es tu turno de sentirlo. La habitación quedó en silencio. En la pantalla, vi a Santiago reír mientras perseguía una pelota. Matías estaba sentado bajo un árbol, leyendo. Tan inocentes, tan vulnerables. Mateo me miró, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Derrota. Está bien, dijo finalmente. Haré lo que pidas. Solo déjalos ir. No, grité. Mateo, no puedes. No tengo opción, interrumpió, y su voz se quebró. No puedo dejar que les pase nada. Ramón sonrió, triunfante. ¡Qué conmovedor! El gran jefe de la mafia, arrodillándose por unos mocosos. Pero antes de que pudiera decir algo más, algo cambió en la expresión de Mateo. Una calma fría, letal, que reconocí de su vida anterior. Hay una cosa que olvidaste, dijo Mateo lentamente. ¿Qué? Que no soy el único que tiene contactos. En ese momento, las ventanas del apartamento explotaron. Gas lacrimógeno llenó la habitación. Disparos sonaron desde afuera, y todo se convirtió en caos. Mateo me tiró al suelo, cubriéndome con su cuerpo mientras los hombres de Ramón disparaban a ciegas. Escuché gritos, cuerpos cayendo, y luego, finalmente, silencio. Cuando el humo se aclaró, encontré a Mateo de pie sobre Ramón, que estaba en el suelo con una herida en el hombro. Alrededor de nosotros, había agentes de policía,
algunos que reconocí como contactos de Mateo de antes. «Pensaste que vendría aquí sin un plan», dijo Mateo, mirando a Ramón con desprecio. «Los rastreé durante días. Sabía de tus hombres, sabía de tu amenaza. Y me aseguré de que cuando llegara este momento, estuviera preparado». Ramón tosió, sangre manchando su camisa. «Esto no termina aquí». «Si termina», interrumpió Mateo. «Porque esta vez, te aseguraré de que no quede nada de ti para reconstruir». Y cumplió su promesa. Ramón fue arrestado, junto con sus cómplices. Las pruebas que tenía contra Mateo fueron desacreditadas como fabricaciones, y con ayuda de los abogados adecuados y algunos favores que Mateo todavía podía llamar, todo el caso se desvaneció. La investigación de servicios sociales se cerró sin cargos. Volvimos a casa con nuestros hijos una semana después. Santiago nos abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Matías lloró, algo que rara vez hacía, y nos hizo prometer que nunca los dejaríamos de nuevo. Prometimos, sabiendo que era una promesa que haríamos todo lo posible por cumplir. Los meses siguientes fueron de sanación, de reconstruir la confianza, de encontrar paz en la rutina. La librería volvió a abrir, los niños volvieron a la escuela, y lentamente, muy lentamente, volvimos a respirar. Pero algo había cambiado en Mateo. Lo veía en sus ojos cuando miraba a los gemelos, en la forma en que se despertaba en medio de la noche, verificando que las puertas estuvieran cerradas, que las alarmas estuvieran activadas. El miedo nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él. Una noche, sentados en el porche como solíamos hacer, mirando el océano bajo la luna, finalmente habló de ello. «A veces me pregunto si hice lo correcto», dijo. «¿A qué te refieres?» «Trajéndolos a este mundo. A mi mundo. Incluso intentando dejarlo, siempre vuelve. Siempre nos encuentra. No fue tu elección tener hijos», recordé. «Fue mía. Elegí tenerlos incluso sabiendo quién eras». «¿Y lo lamentas?» «Nunca», respondí sin dudar. «Ni por un segundo». Él tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. «No merezco esto. No merezco a ustedes». «Tal vez no», admití. «Pero nos tienes de todas formas. Y vamos a hacer que funcione». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque ya pasamos por lo peor. Sobrevivimos el callejón, sobrevivimos a Sofía, sobrevivimos a Ramón. Y seguimos aquí, seguimos juntos. ¿Y si hay algo más? Si alguien más viene, entonces lo enfrentaremos». Como siempre, nos quedamos en silencio, escuchando las olas romper contra la orilla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza verdadera. No la esperanza ingenua de que todo sería perfecto, sino la esperanza realista de que sin importar lo que viniera, podríamos manejarlo. Juntos. Los años pasaron. Santiago se convirtió en un niño serio, protector como su padre, con ese mismo fuego en los ojos. Matías era más suave, más pensativo, prefería los libros a los deportes. Ambos crecieron sabiendo que su padre tenía un pasado complicado, pero sin conocer los detalles completos. Y estaba bien así. No todos los secretos necesitan ser revelados. Mateo nunca volvió completamente a su vida anterior, pero tampoco pudo escapar de ella del todo. Algunos contactos se mantenían, algunos favores se pagaban o se cobraban. Era un equilibrio delicado, caminar esa línea entre el hombre que había sido y el hombre que intentaba ser. Yo abrí 2 librerías más, expandiendo el negocio a pueblos cercanos. Me convertí en parte activa de la comunidad, organizando eventos, clubes de lectura, programas para niños. Era mi forma de construir algo positivo, algo que contrarrestara todo el daño del pasado. Y funcionó. Lentamente, dejamos de ser los fugitivos escondiéndose en un pueblo costero. Nos convertimos en la familia de la librería, en los vecinos amables, en parte del tejido de ese lugar. El callejón donde todo comenzó nunca dejó de existir en mi mente. A veces, en noches de insomnio, volvía a ese momento, la lluvia, los faros, el miedo. Y me preguntaba qué habría pasado si Mateo hubiera pasado de largo. Si nunca se hubiera detenido. Probablemente mis hijos y yo habríamos muerto en ese callejón, o poco después. O tal vez habría encontrado otra forma de sobrevivir. Otra vida completamente diferente. Pero no puedo imaginarla. Esta vida, con todas sus cicatrices y complicaciones, es la única que conozco ahora. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y el dolor y las veces que pensé que no sobreviviríamos, no la cambiaría. Porque me dio a mis hijos. Me dio a Mateo, complicado y roto pero intentando ser mejor. Me dio una segunda oportunidad de ser feliz. Y al final del día, eso es más de lo que muchos obtienen.
El día que Santiago cumplió 15 años, nos sentamos los cuatro en ese mismo porche. Los niños ya no eran tan niños, creciendo rápido, haciéndose preguntas que antes evitaban. Papá, dijo Santiago de repente, ¿cómo conociste realmente a mamá? Mateo y yo intercambiamos una mirada. Habíamos sabido que este momento llegaría eventualmente. Es una historia larga, comenzó Mateo. Tenemos tiempo, respondió Matías, y había algo en su tono que decía que ya no aceptaría las versiones editadas que les habíamos dado durante años. Así que les contamos. No todo, pero lo suficiente. Les contamos sobre el callejón, sobre la lluvia, sobre cómo el destino nos había puesto frente a frente cuando más lo necesitábamos. Les contamos sobre los errores, las huidas, las veces que casi perdimos todo. Y les contamos sobre las decisiones, la decisión de Mateo de detenerse esa noche, mi decisión de confiar en él, nuestras decisiones continuas de seguir eligiéndonos a pesar de todo. Cuando terminamos, ambos niños estaban callados, procesando. Entonces casi no existimos, dijo Santiago finalmente. Si papá hubiera pasado de largo esa noche. Pero no lo hice, interrumpió Mateo. Y ustedes están aquí. Y no hay nada en este mundo que lamente menos que detenerme en ese callejón. Matías me miró directamente. ¿Valió la pena? Todo el dolor, el miedo, valió la pena. No dudé. Cada segundo. Y lo decía en serio. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Mateo y yo nos quedamos despiertos, recordando. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando me viste en ese callejón?, preguntó. Pensé que mi vida había terminado. Admití. Que habías venido a destruirme. ¿Y ahora? Ahora sé que viniste a salvarme. A salvarnos. Él sonrió, ese destello raro y hermoso que reservaba solo para nosotros. Gracioso. Yo pensé lo mismo de ti. Que vine a salvarte. Que me salvaste de convertirme en el monstruo que estaba destinado a ser. Nos abrazamos en silencio, dos personas que habían pasado por él. Infierno y habían salido del otro lado, cicatrizados pero completos. Y mientras el océano murmuraba su canción eterna afuera, supe con certeza absoluta que sin importar lo que el futuro trajera, sin importar que fantasmas del pasado intentaran regresar, estaríamos bien. Porque teníamos algo que ninguna amenaza podía destruir. Una familia construida no sobre perfección, sino sobre elección. La elección de quedarnos. La elección de luchar. La elección de amar a pesar de, y a causa de, todo lo que nos había roto. Y esa elección, hecha una y otra vez cada día, era más fuerte que cualquier oscuridad que intentara alcanzarnos. El callejón quedó atrás, pero su lección permanece. A veces, los finales felices no llegan porque te los mereces o porque todo salió perfecto. Llegan porque cuando el mundo te da la oportunidad de elegir la luz sobre la oscuridad, la vida sobre la supervivencia, el amor sobre el miedo, tienes el coraje de tomarla. Y nosotros la tomamos. Una y otra vez. Y siempre lo haríamos. Pero la paz, descubrí con los años, nunca es permanente. Es un estado temporal que disfrutas entre las tormentas, sabiendo que otra eventualmente llegará. Solo que nunca sabes de dónde. Esta vez llegó en forma de una mujer que apareció en la librería un martes por la tarde. Era joven, de unos 25 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos que me resultaron inquietantemente familiares. Entró cuando yo estaba sola, reorganizando la sección de novelas históricas. Los gemelos estaban en la escuela y Mateo había ido al pueblo vecino a recoger un pedido de libros. ¿Valentina?, preguntó, y su voz tenía un temblor que me puso inmediatamente en alerta. Sí. ¿Puedo ayudarte? Ella vaciló, mordiéndose el labio inferior, y luego soltó todo de golpe. Mi nombre es Carolina. Soy la hija de Ramón. El mundo se detuvo. El libro que tenía en las manos cayó al suelo con un golpe sordo. No sé qué. Comencé, pero ella levantó una mano. Sé quién eres. Sé quién es Mateo. Sé todo lo que pasó entre mi padre y ustedes. Se acercó un paso, y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y vine a pedirte perdón. No esperaba eso. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era la última en mi lista. Perdón, repetí, aturdida. Mi padre era un monstruo, dijo, y su voz se quebró. Lo supe durante años, pero nunca tuve el coraje de admitirlo. Lo que les hizo a ti, a Mateo, a sus hijos, fue imperdonable. Y cuando finalmente murió en prisión el año pasado, pensé que todo había terminado. Pero entonces encontré sus diarios. Sacó una libreta desgastada de su bolso y la colocó sobre el mostrador entre nosotras. Escribió todo. Sus planes, sus contactos, las personas que le debían favores. Y descubrí algo que necesitas saber.
Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. ¿Qué? No actuó solo. Alguien más estuvo involucrado desde el principio. Alguien que lo ayudó a encontrarlos, que le dio información, que financió toda la operación. Carolina me miró directamente. Y ese alguien sigue ahí afuera, esperando. Tomé la libreta con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra errática de Ramón. Fechas, nombres, números de teléfono. Y en una de las últimas páginas, escrito en tinta roja, había un nombre que me heló la sangre. Adriana Morales, la hermana de Mateo, la que supuestamente había muerto en un accidente de carro hace 10 años. La que Mateo había llorado durante meses. La única persona en su familia que alguna vez le había mostrado amor genuino. Esto tiene que ser un error, dije, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. Ojalá lo fuera, respondió Carolina. Pero hay más. Fotografías, transferencias bancarias, correos electrónicos. Todo está ahí. Pasé las páginas con dedos torpes, y cada nueva revelación era como un puñetazo. Adriana no había muerto. Había fingido su muerte para escapar del mundo de Mateo, para empezar de nuevo. Pero cuando se enteró de que su hermano estaba intentando dejar ese mundo también, cuando supo que había encontrado una familia, algo en ella se rompió. Los diarios de Ramón revelaban conversaciones entre ellos. Adriana había sido quien le dio la información sobre dónde encontrarnos. Había sido quien sugirió usar a los niños como palanca. Había sido quien orquestó todo desde las sombras, usando a Ramón como su arma. ¿Por qué? La respuesta estaba en una entrada fechada 2 años atrás. Dice que si ella no puede tener una vida normal, él tampoco debería. Dice que Mateo destruyó su oportunidad de felicidad cuando eligió ese mundo, y ahora debe pagar. Los niños son su castigo. La mujer es su debilidad. Y yo soy su némesis. Cerré el diario, sintiendo náuseas. ¿Por qué me trajiste esto? Pregunté a Carolina. ¿Por qué no simplemente quedarte callada? Porque tengo un hijo, respondió, y su mano se movió instintivamente a su vientre, donde noté un pequeño bulto. De 3 meses. Y cuando pienso en el tipo de hombre que era mi padre, en el legado que me dejó, no quiero eso para mi bebé. Quiero romper el ciclo. Nos miramos por un largo momento, dos mujeres marcadas por los pecados de los hombres en sus vidas, intentando encontrar una forma de seguir adelante. Hay algo más, dijo Carolina en voz baja. Adriana sigue viva. Y según las últimas entradas del diario, estaba planeando algo grande. Algo que involucra a tus hijos directamente. ¿Cuándo? La palabra salió como un siseo. No lo sé, pero mi padre escribió que sería, cuando sean lo suficientemente grandes para entender lo que perdieron. Lo escribió hace 6 meses. Santiago y Matías tenían 15 años. Definitivamente lo suficientemente grandes para entender. En ese momento, la puerta de la librería se abrió y Mateo entró, cargando cajas de libros. Se detuvo en seco cuando vio mi expresión, y luego sus ojos se movieron a Carolina. ¿Quién eres tú?, preguntó, y había un filo en su voz que hacía años no escuchaba. Alguien que necesita hablar contigo, respondí antes de que Carolina pudiera decir algo. Sobre Adriana. El nombre cayó entre nosotros como una granada. Vi como el rostro de Mateo se ponía pálido, como sus manos apretaban las cajas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Adriana está muerta, dijo, pero había incertidumbre en su voz. No lo está, respondí, y le pasé el diario. Lo que siguió fue una de las horas más difíciles de nuestras vidas. Mateo leyó cada página, su expresión volviéndose más oscura con cada revelación. Carolina se quedó, respondiendo preguntas, proporcionando detalles adicionales que había descubierto. Cuando finalmente terminó, Mateo cerró el diario con tanta fuerza que las páginas crujieron. Mi hermana, dijo, y su voz estaba llena de una emoción que no podía nombrar. Mi propia hermana nos traicionó. Lo siento, dijo Carolina. Sé que esto debe ser. ¿Sabes dónde está?, la interrumpió Mateo. Ella vaciló. Tengo una dirección. En la ciudad. Pero no sé si todavía vive ahí. Dámela. Mateo, intervine, poniendo una mano en su brazo. No podemos simplemente ir. ¿Y qué? Se giró hacia mí, y en sus ojos vi la mezcla de dolor y rabia que había visto en el callejón hace tantos años. ¿Dejar que siga planeando cómo destruirnos? Esperar a que ataque a nuestros hijos. Necesitamos un plan. No podemos actuar impulsivamente. El plan es simple, replicó. La encuentro. La confronto. Y termino esto. ¿Terminar cómo? Mi voz subió. ¿Vas a matarla? A tu propia hermana. La pregunta lo detuvo.
Vi el conflicto en su rostro, la guerra entre el hombre que había sido y el hombre que intentaba ser. No lo sé, admitió finalmente. Pero tengo que verla. Tengo que saber por qué. Carolina sacó un papel de su bolso y escribió una dirección. Está aquí. O al menos, estaba hace 3 meses cuando mi padre escribió por última vez sobre ella. Mateo tomó el papel, doblándolo cuidadosamente y guardándolo en su bolsillo. Gracias, le dijo a Carolina, por hacer esto. Sé que no fue fácil. Ella asintió, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer. Solo, no dejes que el odio te consuma. No como consumió mi padre. Por el bien de tus hijos. Después de que se fue, Mateo y yo nos quedamos en la librería vacía, rodeados de libros y silencio. Tenemos que decirles, dije finalmente. A Santiago y Matías. Son lo suficientemente grandes. Merecen saber. ¿Saber qué? Que tienen una tía psicópata que quiere destruir sus vidas. Que su padre viene de una familia tan rota que incluso los vínculos de sangre significan traición. Saber la verdad, insistí. Toda ella. No más secretos, Mateo. Los secretos son lo que nos metió en este lío en primer lugar. Él cerró los ojos, respirando profundamente. Está bien. Esta noche. Les decimos todo. Esa noche, sentamos a los gemelos en la sala. Ya no eran los niños pequeños del callejón ni siquiera los adolescentes que habían escuchado la versión editada de nuestra historia hace unos meses. Eran jóvenes casi adultos, con sus propias mentes, sus propias opiniones.